Hermanos, casi ya va a ser las tardes de este domingo 14 de junio. Un gusto saludarles y vernos una vez más, un domingo más en esta transmisión del culto. Tenemos que dar gracias a Dios que nos ha permitido y nos ha ayudado a poder estar de manera ininterrumpida cada domingo, no obstante que no podemos estar presentes, pero a través de las pantallas, a través de esta transmisión, a través de una de las redes sociales que tiene la iglesia, poder llegar hasta sus hogares. Esperamos que muchos estén conectados, muchos estén allí en sus casas junto a la familia para podernos edificar, para podernos fortalecer, animar y por supuesto siempre estar claros para escuchar lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Hermanos y hermanas, desde el domingo pasado, y también va a ser durante este mes de junio y durante el mes de julio, hemos entrado a lo que es esta segunda columna o segundo pilar que sostiene la vida espiritual de un creyente, como si también de una iglesia. Ustedes recordarán que en abril y mayo estuvimos viendo el primer pilar, que es la oración. Cuán importante es orar a Dios el Padre, estar en comunión con Él a través de este diálogo, de esta conversación con Él en las distintas esferas de la vida. Y ahora estamos entrando entonces a hablar acerca de la importancia de la palabra, de internalizar, de integrar a nuestra vida la lectura de la palabra, la reflexión en la palabra, el estudio en la palabra, lo cual nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual, entre otras cosas que serán importantes. Bueno, el domingo pasado, nuestro hermano Alex Abello, a través de la reflexión, nos introducía en la importancia que significa la palabra de Dios. Hoy día, y a partir de los próximos domingos, vamos a ir entrando en distintos aspectos de las Escrituras, distintas áreas de las Escrituras, y vamos a abordar durante este mes de junio lo que dice relación con las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí ustedes están viendo en la gráfica como portada la Biblia, Antiguo Testamento. Vamos a ver este canon hebreo. Canon hebreo, cuando hablamos de canon nos referimos al conjunto de libros legítimos, aceptados en este caso por el pueblo hebreo, ¿ya? Que tienen validez, canon hebreo, ¿ya? Y nos vamos a referir de manera puntual a este segmento del canon hebreo, a este segmento de las escrituras del Antiguo Testamento, que es la ley. Ya vamos a ver qué estamos hablando cuando nos mencionamos entonces la ley. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. En la segunda gráfica tenemos ahí Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo tiene usted también en su Biblia, lo puede leer ahí en la pantalla. Si lo tiene en la Biblia y lo puede marcar, mejor todavía, porque es un pasaje que tiene mucho sentido, por supuesto, como toda la Escritura, cuando dice en Romanos 15:4, de hecho, mire lo que dice Pablo al escribir a los romanos, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, cuando Pablo está hablando del pasado, habla de las escrituras del Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, eran las escrituras únicas que existían en la época. Los libros o los escritos del Nuevo Testamento estaban en proceso de redacción en aquella época. Por eso dice Pablo, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, las santas o las sagradas escrituras, el canon hebreo, se escribió ¿para qué? Para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, por estas mismas, perseveremos en mantener entonces nuestra esperanza. Hermanos, vamos entonces a trabajar hoy día en estos minutos de reflexión para que podamos entender esta parte de las escrituras que es el Antiguo Testamento, y especialmente la ley. En la siguiente gráfica ustedes van a encontrar la división actual que tiene nuestro Antiguo Testamento. Nosotros, como cultura occidental, como creyentes que vivimos en este lado occidental del mundo, lejos de las tierras hebreas, nos hemos ido acostumbrando a tener en nuestro Antiguo Testamento este formato, esta distribución en estos 39 libros. Usted sabe que son 39 libros el Antiguo Testamento, y hemos estado acostumbrados a denominar los 5 primeros, ya de Génesis a Deuteronomio, como el Pentateuco, después desde Josué, en este caso a Esther, como los libros históricos, usted lo está viendo ahí en pantalla, luego desde Job a Cantares, como los libros poéticos, y luego viene en la sección de los profetas. Y hemos estado acostumbrados a que estos profetas estén distribuidos en dos, como son los profetas mayores. ¿Por qué? Porque sus libros son más extensos, tienen mayor cantidad de escritos, y los profetas menores porque su escrito es muy breve, ya muy corto, por decirlo así. Esta es nuestra división occidental, esta es nuestra división que más bien viene de una traducción que se hizo posteriormente del hebreo entonces al griego. Pero en la siguiente gráfica quiero contarles que para los hebreos, para los judíos, su canon no es
idéntico. Por eso la siguiente gráfica, que se titula Antiguo Testamento Hebreo, quiero contarles que es muy diferente, es distinto y es necesario que cada cristiano conozca esto, porque nosotros le debemos al pueblo hebreo el legado de estas escrituras que nosotros las llamamos Antiguo Testamento. Hay tres divisiones en este Antiguo Testamento hebreo, que es la ley, los profetas y las escrituras. Y esta división se refleja en los textos que están ahí, Mateo 5:17, Lucas 16 y Lucas 24. Ya tradicionalmente la Biblia, hermanos, hermanas, la Biblia hebrea contiene solamente 24 libros, ¿ya? Que están distribuidos de la manera que vamos a ver a continuación. 24 libros a diferencia de 39. En la siguiente gráfica, ustedes van a encontrar tres bloques. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? Tres bloques. Y estos tres bloques representan, hermanos, la división de la que está conformado, como está conformado el canon hebreo. La ley, que es la Torá, ¿ya? Que son los libros que nosotros conocemos, los primeros 5 libros, del Génesis al Deuteronomio. Y los hebreos después tienen otra división que se llaman los profetas o Nebihim, ¿ya? Que son los profetas, en este caso los anteriores y después los posteriores. Fíjese usted que para en el canon hebreo, por ejemplo, una muestra, el libro de Samuel es un solo libro, a diferencia que nosotros lo tenemos dividido en uno y en un segundo libro, lo mismo el libro de Reyes, ya es un solo libro, nosotros lo tenemos como 2 libros. Y bueno, después están los profetas posteriores, después el otro segmento llamado las escrituras, o Ketubim, ahí están los poéticos, Salmos, Proverbios, Job, el Megillot, son denominados los rollos, y los libros finalmente históricos, Daniel, Esdras y Nehemías figura como un solo libro, y en este caso Crónicas también como un solo libro. Por eso es que para los judíos, a diferencia de nosotros, el canon está compuesto de 24, o más bien dicho, de 22 libros, porque la siguiente gráfica, hermanos, estos 24 libros, dice allí, de la Biblia hebrea corresponden a los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. El número se altera al dividir, como les decía, estos profetas menores en un solo libro. Nosotros ponemos 12 profetas menores, pero ellos lo tienen como un solo libro, ¿ya? Y Esdras y Nehemías, como les decía, también lo separan como un solo libro. Si hacemos un recuento, al juntar el libro de Ruth con el libro de Jueces y el de Jeremías, por ejemplo, ¿ya? Se cuentan 22 libros. ¿Por qué? Porque 22 libros o 22 letras son las que contiene el alfabeto hebreo. Por eso es que para muchos judíos, en la literatura judía, el canon hebreo está compuesto de solo 22 libros, que estaría en sintonía con la cantidad de letras que tiene entonces el alfabeto hebreo. Bueno, hermanos, esta es una introducción para poder entender, dado que somos el pueblo de la Biblia, el pueblo de las Escrituras, entender esto que es tan importante. Por eso que queremos hoy día comenzar en la siguiente gráfica con este título que se dice arriba, la ley o la Torá. Hoy día vamos a hablar solamente de esta primera parte de las Escrituras hebreas, ¿ya? Del canon hebreo, ¿ya? O también llamado la ley o la Torá en hebreo. Y ahí ustedes ven el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ahí aparece un resumen del significado o de lo que cada libro en resumen contiene. De verdad que es un resumen bastante resumido, ¿ya? El Génesis habla de la creación y establecimiento de la relación del pacto. Hay un pacto que se rompe ahí en el huerto de Edén por la entrada del pecado, y Dios promete justamente un Salvador. En el Éxodo, luego de la esclavitud en Egipto, tenemos la liberación del pueblo de Israel de esta misma esclavitud. Están en el desierto el pueblo, entonces encontramos Levítico con una serie grande y detallada de la ley ceremonial. Y entrando al libro de Números se nos relata lo que es el pueblo vagando por el desierto estos 38, 40 años. Hubo un tiempo en que se detuvieron en el monte Sinaí, así que se entiende como 38 años, hasta que llegan al otro lado del río Jordán. Y ahí en el río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, nos encontramos con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio relata ese momento previo, antes de entrar a la tierra prometida. Moisés entrega la ley, de nuevo, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Son los momentos previos, antes del deceso, de la desaparición, porque su cuerpo no se encontró, en este caso de Moisés. Entonces, hermanos, miremos las siguientes gráficas. Ahí ustedes encontrarán a continuación en Génesis
algunos dibujos, alguna creación de todas las cosas. Este nombre Génesis, como Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, viene de una traducción griega que se hizo del canon hebreo. Cuando se tradujo del hebreo al griego, allí por el año 200 y fracción antes de Cristo, reciben estos nombres, pero el nombre original corresponde a las 3 o 2 primeras palabras de cada libro, ¿ya? En este caso Génesis, Bereshit es el nombre original, que significa en el principio. El nombre Génesis no existe en el principio, sino que el nombre original es en el principio, ¿ya? Y ahí está la creación, el arca de Noé, Adán y Eva en el tema de la desobediencia. Seguimos avanzando a la siguiente gráfica, tenemos tres dibujos más sobre el Génesis, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Tenemos la aparición de Jacob y Esaú, y cuando uno reemplaza o sustituye al otro por la bendición de su padre. José y la túnica de colores, ¿se recuerdan? Cuando su padre, en este caso Jacob, le hacía esta túnica, estaban el resto de los hermanos con mucho celos. Y avancemos ahora al libro de Éxodo, saltándonos muchos relatos de Génesis, por supuesto, pero si entramos a Éxodo, ya nos encontramos con el pueblo de Israel en esclavitud. Tenemos las plagas de Egipto que ocurrieron justamente para proporcionar liberación al pueblo de Israel, como cruzan este mar. ¿Se recuerdan el nombre de ese mar? El mar Rojo, ¿ya? Y en el transcurso del camino, como Dios los sustenta, los alimenta y les da entonces este maná. En la siguiente gráfica, ahí tenemos, por supuesto, se detiene el pueblo de Israel en el monte, a los pies del monte Sinaí. Fue a ese mismo lugar donde Dios llamó a Moisés en medio de esa zarza que ardía y los consumía, y Dios les dijo: a este lugar traerás a mi pueblo, y es a ese lugar donde lleva a todo el pueblo, y se detienen por espacio aproximadamente de un año, donde Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley, que suman más de 600 leyes que están contenidas en el libro de Levítico. Y ellos tienen, por supuesto, antes que partir rumbo a la tierra prometida, en ese año que estuvieron establecidos, tener que fabricar este tabernáculo, que de alguna manera era un templo móvil donde se derramaba la presencia de Dios, y era Dios con el pueblo de Israel. Y este tabernáculo estaba en el centro del campamento. El libro de Levítico contiene un detalle importante de los holocaustos de los levitas, que era la tribu apartada para el servicio al Señor, el sacerdocio, las ofrendas, la ley de los sacrificios, en un detalle impresionante. Esto es lo que iba al pueblo, el pueblo tenía que observar, dado que se estaba constituyendo ahora entonces en una nación, y todo eso entregado allí en el monte Sinaí. Y avanzando en nuestras gráficas, ustedes verán que ocurre la consagración del sacerdocio en el libro Levítico, el día de la expiación. Avanzando en las gráficas, ya llegamos al libro de Números. Ahora estamos en Números. Números es el libro, hermanos, hermanas, donde uno ve que ya el pueblo comienza a avanzar. Y yo les decía en un principio, el libro Números no es el nombre original, ¿ya? Pero se colocó este nombre a este libro porque se realizan 2 censos, una a la partida y el otro censo cuando ya el pueblo está por cruzar hacia la tierra prometida. Por lo tanto, vamos a encontrar la numeración de cada una de las tribus. Pero tenemos en el libro de Números la misión de los 2 espías, que son enviados a reconocer la tierra en la cual el pueblo de Israel está avanzando. Aparecen también la rebelión de los hijos de Coré, situaciones dolorosas y difíciles que significó que el pueblo fuese mermado, fuese disminuido, y muchos cayeron en el camino. Avanzando a la siguiente gráfica, encontramos, ¿se recuerda usted el tema de la serpiente de bronce? También, cuando esta serpiente mordía en el pueblo, y el pueblo clamó, y Dios dijo: hazte una serpiente y colócala en alto sobre un asta. El que mire, aunque sea mordido y crea, entonces va a sanar entonces de su mordedura. Y también una situación difícil, dolorosa, del ángel y el asna de Balaam. Hay un profeta que quería maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitía. Bueno, hermanos, y finalmente el libro de Deuteronomio, está solamente en lo que está graficado ahí en ese texto, el último libro de la Torá, el último libro de la ley, donde uno ve que ya han pasado prácticamente los 40, y uno llega del Deuteronomio y ya se terminó el viaje. Están por cruzar el río Jordán, y al cruzar el río Jordán se van a encontrar con que deben conquistar la tierra
porque no está desolada, no está deshabitada, sino que está habitada, y esos pueblos deben ser quitados para que ellos puedan poseer la tierra. Es un gran desafío que viene por delante. Ya Moisés van a acabar sus días y le va a suceder en este caso Josué. Estos son los últimos discursos y el testamento de Moisés. Moisés recuerda la marcha que ellos han tenido a través del desierto por estos 40 años. Moisés les recuerda los mandamientos, da nuevas leyes, habla de las sanciones, bendiciones, maldiciones, nuevas exhortaciones, habla de la designación de Josué, y encontramos finalmente este himno y bendición y finalmente la muerte de Moisés. Moisés les dice, si ustedes obedecen al Señor, Él los defenderá, Él los guardará, Él los cuidará. Pero si deciden desobedecer al Señor, vendrá todo esto sobre ustedes como calamidades. Les advierte porque están a punto de entonces de dar un paso importante en sus vidas. Hermanos, en lo que viene a continuación son algunas gráficas de algunos paisajes que le pido a mi hermano que está en la mesa técnica, que siga corriendo las imágenes, ya que siguen a continuación, donde aparece el arca. Y aquí es donde me quiero detener para reflexionar. Mira, hermano, el arca, hay en Génesis, que Dios le ordena en este caso a Noé, que la pueda construir, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, que lo lleve a tal lugar, su único hijo, en este caso Isaac. Todas estas historias que se van dando en esta parte de las escrituras que es la Torá, que es la ley. Se recuerdan en el desierto, Dios nunca los abandonó y puso de día una columna de nube y de noche una columna de fuego, para que nunca les faltara orientación y a qué lugar dirigirse. El arca del pacto, este cofre de oro, el cual representaba la presencia de Dios en su interior. Recuerda lo que había en esta arca, el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Luego tenemos el tabernáculo. Todo esto tiene un significado. El tabernáculo apuntaba a la presencia de Dios. El sumo sacerdote también, y al final es el hombre que se presenta ante Dios con la ofrenda del pueblo. Luego tenemos otras imágenes que se dan en la Torá, como por ejemplo este viaje por el desierto, y uno lo puede leer en el libro de Números. En el desierto es el nombre original de este libro. Este libro se llama En el desierto, luego se le puso este nombre que ustedes ya saben como Números, y ahí aparece también en la situación dolorosa y difícil de la serpiente de bronce. Hermanos, hermanas, yo quiero ahora hablar a tu corazón. ¿Has leído las escrituras del Antiguo Testamento? Cómo las escrituras están enlazadas una con la otra. Cuando uno va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento da por hecho que uno ha leído el Antiguo Testamento. Hay una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se va dando un proceso gradual de la revelación de Dios. Es como la cortina se comienza a correr para que cada uno pudiese descubrir a Dios. En el Antiguo Testamento se ve la forma como Dios se va relacionando con su pueblo en esa oportunidad, el pueblo hebreo, el pueblo judío, cómo Dios va estableciendo pactos, va teniendo un trato, donde va empujando, animando, alentando y llamando al pueblo a que le obedezca, a que le sea fiel, a que guarde sus mandamientos. Es un proceso que se da bien en algunos momentos y en otros momentos se da de manera muy, muy difícil. Entonces, el Antiguo Testamento, especialmente estos libros, van hablándonos, por otro lado, acerca de la persona más importante de nuestra vida. Toda la Escritura, desde principio a fin, nos habla de Jesucristo, nos habla del Salvador. En el Génesis, Jesucristo aparece como el Salvador prometido en Génesis capítulo 3. Y esa persona de Jesucristo como Salvador se ve en este libro de Génesis. En el libro de Éxodo, Jesús es el Salvador, es el libertador, donde Moisés es el libertador, donde Moisés aparece por la buena nueva a un pueblo que estaba esclavo por más de 400 años. Entonces, Éxodo nos apunta a Jesucristo como nuestro libertador. En el libro de Levítico, Jesucristo es la ley, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo. En el libro Levítico está toda la norma y que Jesucristo la vivió, la encarnó y la vivió todos los días de su vida, y nadie fue capaz de apuntarle o recriminarle
por algún pecado. Por lo contrario, Jesucristo es el cumplimiento de la ley que nosotros vemos en el libro de Levítico. Y en números, Jesucristo es la nube, Jesucristo es la columna de fuego en la noche, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es el que va adelante de nosotros, así como Dios iba delante del pueblo de Israel en el camino durante el desierto. Jesucristo es nuestro amigo fiel que nos acompaña a lo largo del camino. Uno puede ver la persona de Jesucristo a través de lo que ve desarrollado en el libro de Números. El Deuteronomio, así como Moisés era el libertador y que preparaba al pueblo para lo que iba a venir, hoy día Jesucristo es el que está con nosotros y nos habla, nos prepara y nos muestra qué debemos hacer para que lo que vamos a emprender sea prosperado. No podemos dar un paso sin poner nuestra vida en consagración a Él, sin considerar los mandamientos, sin considerar la santidad, sin considerar la consagración, porque separados de mí, decía el mismo Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son escrituras que nos hablan acerca de Jesucristo, nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Y estas escrituras, si no las tenemos, si no las leemos, si no las conocemos, y menos si no las entendemos, difícilmente vamos a entender las escrituras y el mensaje del Nuevo Testamento. Hay una cadena, está todo vinculado, es un proceso, es un progreso que se va dando desde el Génesis hasta las últimas escrituras en el Nuevo Testamento. Así que, hermano, hermana, cuando queremos nosotros como iglesia decir que la palabra es la segunda columna o el segundo pilar en la vida espiritual de un creyente y de una iglesia, es porque la escritura nos va a dar entendimiento, nos va a dar claridad y especialmente en algo, nos va a ayudar a interpretar correctamente la palabra. Por eso es tan fácil encontrar creyentes que le creen a todo lo que reciben, le creen a toda doctrina que reciben y no hay la capacidad de filtrar, de discernir y de diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Por eso que, hermano y hermana, quiero animarte en medio de esta cuarentena, en medio de esta actual condición en que nos encontramos, que tú y yo seamos hermanos, estudiantes de la palabra, estudiantes de las escrituras, que no nos dejemos mover de nuestra fe, y eso está muy relacionado con que usted y yo seamos personas que no digamos o cerremos la puerta a una escritura del Antiguo Testamento y estemos llanos a leer solo el Nuevo Testamento. Estas escrituras, que son el canon hebreo, que son esta parte de la ley, Dios de la historia, con esta humanidad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus propósitos? Solo leer el Nuevo Testamento nos va a dar una mirada parcial, incompleta, pero al abrir nuestra mirada a todas las escrituras, de principio a fin, nos va a dar una mirada completa, global, y que eso, por supuesto, nos va a ayudar en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestra oración, y especialmente sostendrá nuestra vida espiritual todos los días. Hermanos, hermanas, el resto de la tarea es suya. Yo le he compartido esto buscando animar tu vida para que si no ha leído esta parte, lo haga, lo estudie y vaya viendo cómo se relaciona estas palabras con las palabras de Jesús. Recuerde que Jesús en su ministerio citó muchas veces las escrituras del canon hebreo. Hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor nos guarde y nos anime a que seamos gente, seamos personas y amemos la palabra en su totalidad. Les invito a tener un momento de oración. Señor, gracias. Muchas gracias porque en esta tarde, a través de lo que estamos trabajando como iglesia, reflexionando juntos, queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas, trabaje en nosotros y nos aliente, nos anime, porque, Señor, es tan importante, tan relevante que cada uno seamos creyentes, conocedores y entendidos de tu palabra. Podamos descubrir la riqueza literaria que existe, Señor, en los escritos, en los relatos
Señor, que encontramos en las escrituras antiguas. Y no solamente, Señor, conozcamos historias sueltas, Señor, que hemos leído o hemos escuchado y sin entender que todo esto es una historia continua. Señor, ayúdanos, porque son muchas cosas más que uno pudiese detallar. Pero, Señor, te ruego que esta reflexión cumpla tus propósitos y tu voluntad, de tal manera que cada hijo y cada hija tuya, Señor, podamos, Señor, ser responsables y comprometidos con una lectura completa y total de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pido que ayudes a los jóvenes, Señor. Y los jóvenes, Señor, oro por los jóvenes para que también, Señor, se den a este emprendimiento de leer toda tu palabra. A los varones, Señor, a nuestros hermanos mayores, a todos nosotros, para que cada uno no solamente diga esto nomás y acá no, sino que todos podamos haber leído toda la Escritura, partiendo por allí y comprometidos a entenderla, a comprender, para así, Señor, conocer toda, como se dice, toda la historia de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque hoy día, estando en casa, cada uno la podemos leer tal vez con más tiempo, con más detenimiento, con más reflexión y con un ánimo también de estudiarla. Padre, gracias por este segmento de las Escrituras, como es la ley, como es la Torá, como también es llamado por algunos el Pentateuco. Gracias por el relato contenido ahí de un pueblo, Señor, que es formado y que es libertado y que es llevado a conquistar la tierra. Ahí nos detenemos hoy día. Hoy nos detenemos dejando al pueblo de Israel a la orilla, al otro lado del Jordán. Ya el próximo domingo avanzaremos al siguiente segmento para ir entendiendo y conociendo las Escrituras como una historia continua. Gracias, Señor. Oramos y te pedimos y ruego que este mensaje haya sido de bendición y de aliento para muchos en la lectura de tu palabra. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar
empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.